Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar una vez más aquí frente a este medio, abriendo la palabra de Dios y aprendiendo juntos de ella. Nuestra porción bíblica devocional está allí en el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 10. El día de hoy nos toca desde el versículo 17 hasta el versículo 31. Y acá nos vamos a encontrar con la historia del joven rico. Una historia con la que mucha gente puede identificarse. Y aún nosotros, en algún momento en nuestra vida, pudimos identificarnos con esa historia, la del joven rico. Y de esta porción vamos a aprender dos cosas. En primer lugar, el plan bíblico para llegar a ser parte del reino de Dios. Pero también vamos a ver la promesa de beneficios para todo aquel que es parte del reino de Dios. Vamos a ver lo primero, versículo 17. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Aquí tenemos a un joven rico que va a interceptar al Señor Jesucristo y le va a llamar la atención con un título. Le va a decir maestro, maestro. Pero no se va a quedar allí, sino que va a ir más allá y le va a decir bueno, maestro, bueno. Porque mucha gente ya identificaba al Señor Jesucristo como un maestro. Venían y le decían rabí, que es maestro. Pero él fue más allá, le dice, maestro bueno, o sea, yo soy una persona culta, tengo un vocabulario más educado, más refinado, más elocuente, maestro bueno. Y el Señor Jesucristo le va a hacer la siguiente pregunta, maestro bueno, ¿eso es lo que soy? ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo que es bueno y ese es Dios. O sea, o yo soy un simple maestro o soy Dios. Porque me estás llamando bueno, o soy un maestro, o soy Dios. Muchas personas se encuentran allí ante el Señor Jesucristo con esta crisis. ¿De qué? De decir que el Señor Jesucristo fue un gran hombre en la historia, fue un gran revolucionario, fue un gran maestro, fue un profeta, fue una persona buena. Pero tienen que tomar una decisión. O es Dios, o es un simple humano común y corriente. El Señor Jesucristo lo quiso mover a este punto al joven rico, a que reconozca, ¿qué soy? ¿Un maestro? ¿Nada más? ¿O soy Dios? Bueno, estás llamando bueno, solo hay uno que es bueno, Dios. ¿Sí? Pero después, este joven rico que le pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? El Señor Jesucristo le va a decir, miren lo que dice el versículo 19, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo les dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Allí está, este joven que primero confiaba en su educación, en su elocuencia, en su vocabulario tan refinado, tan educado, ahora va a demostrar que él también confiaba en sus buenas obras. Se creía una persona religiosa, se creía una persona merecedora del reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo le va a decir, vos sabes los mandamientos. Pero es que interesante que cuando le va a recitar los mandamientos, no le va a decir todos del inicio. Él va a decir la segunda parte de los mandamientos. Recordará en Marcos 12, cuando viene el escriba y le dice al Señor Jesucristo, le hace la pregunta, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El Señor Jesucristo va a dividir a los mandamientos en dos, solo dos. Y va a decir, el primer y grande mandamiento es este, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y va a terminar diciendo, no hay otro mandamiento que sea mayor
que estos dos. Entonces acá el Señor Jesucristo con el joven rico le va a decir la segunda ley, el segundo mandamiento, ¿no? Que está allí desglosado. No matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre. Que tienen que ver con amar al prójimo. Todos esos tienen que ver con el prójimo, amar al prójimo como a sí mismo. Y él va a decir, no, pero si yo todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y algo interesante que el Señor Jesucristo dice que lo mira y lo mira con afecto, porque lo ama. Y lo ama y lo quiso llevar a esa posición donde él tenía que ser sincero y reconocer que en realidad ha quebrantado la ley de Dios, no la ha guardado, la ha quebrantado y es reo de muerte. Y que le pida a Dios, al Señor Jesucristo, que lo reconozca que es Dios y que le pida que lo cubra con su gracia, porque en realidad ha fallado a la ley de Dios, la ha quebrantado. Y como él no quiere reconocer, este joven rico no quiere reconocer que en realidad ha quebrantado la ley de Dios, entonces el Señor Jesucristo va a venir y le va a patear toda la estantería. Porque lo quiere llevar a ese punto de reconocerse pecador, que el joven se reconozca que es pecador. Y le va a decir, anda, vende todo lo que tienes y luego dáselo a los pobres. Si realmente amas a tu prójimo como a ti mismo, como vos dices, entonces dáselo a los pobres. Eso en lo que confías, en tus riquezas, véndelas y dale todo a los pobres si realmente has guardado la ley de Dios. ¿Y sabe qué? Dice el relato que él se va a poner triste y se va a ir. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Hay gente que confía en sus posesiones. Hay gente que se considera buena. Hay gente que considera que ama al prójimo. Pero en la verdad, en la práctica no es así. Y el Señor Jesucristo aquí lo dejó bien claro. Bueno, si realmente amas, haz esto con los pobres. Y él prefirió seguir abrazado a sus riquezas, a sus posesiones, a sus buenas obras según su propio criterio, a su educación, a esa vida. Pero eso no tiene ningún sustento para la salvación eterna del alma. Así es que acá tenemos el plan bíblico para ser parte del reino de Dios. Reconocer en primer lugar que no merezco yo ser salvo, que ni la educación o títulos o riquezas o buenas obras me sirven para ser parte del reino de Dios. Y ahora, más adelante en el relato vamos a ver que aún los discípulos tenían un conflicto con esto. ¿Por qué? Porque los discípulos consideraban, y el pueblo judío en general consideraba, que las bendiciones de Dios, las bendiciones materiales de Dios, era producto de que Dios estaba contento con esas personas. Entonces, si una persona es rica es porque Dios está contenta con ellos, así que ellos tienen que ser parte del reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo, mire lo que dice, el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Si prestó atención, hay una gran diferencia entre el versículo 23 y el versículo 24. Porque va a decir en el versículo 23 que es difícil entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Pero en el versículo 24 va a decir que también es difícil entrar en el reino de Dios a los que no tienen riquezas, pero que confían. Porque hay personas que tienen riquezas y entonces ellas están plácidas allí, no quieren cambiar eso, no lo quieren renunciar, les gusta y no quieren abrazar a Cristo. Pero están los que no tienen, pero están pensando, ay, si yo tuviera. Están confiando que si tuvieran, entonces ellos se sentirían realizados, satisfechos, plenos. Si tuviera, hiciera más, daría a los pobres. Si tuviera, estaría mejor. Que está confiando. Entonces, el que tiene y el que no tiene, pero ambos están confiando en esas riquezas. Y no hay manera. Por esa razón, allí el Señor Jesucristo, cuando los discípulos están diciendo, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? El Señor Jesucristo les va a decir, esto es imposible para los hombres, pero para Dios no. Para Dios no es imposible. Que el hombre se salve a sí mismo, que merezca ser salvo, es imposible. Nadie merece ser salvo. Usted no se puede salvar a sí mismo, yo no me puedo salvarme a sí mismo. La salvación es de Dios, única y exclusivamente de Dios. Él sí puede salvar al hombre, que deja de confiar en cualquier otra cosa y pone su confianza
en la obra de la cruz. ¿Ok, mi amado hermano? Entonces acá tenemos el plan bíblico para llegar a ser parte del reino de Dios. Pero también vamos a ver la promesa de bendiciones o de beneficios para todos aquellos que ya son parte del reino de Dios. Mire lo que dice el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Qué lindo, la promesa de beneficios. Quizás algunos han tenido que perder casa, familia, amigos, trabajo, tierras, por haber puesto su fe, su confianza en Jesucristo. Pero dice que ahora ha recibido mucho más, ahora en este tiempo presente. Y es que es maravilloso encontrar que en la familia del Señor hemos encontrado una familia enorme. Qué lindo cuando uno se encuentra con alguien o conoce a alguien por primera vez que es parte de la familia de Dios, y cuando descubre que esa persona también es parte de la familia de Dios, es como que si se conocieran de toda la vida. Y así uno por donde vaya y se encuentra con alguien que es de la familia de Dios, ¡wow! Uno dice: la familia de Dios, he ganado más, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, he ganado más. Y tierra, dice, porque claro, por donde vamos el campo misionero, compartiendo la semilla, sembrando la palabra de Dios, anunciando las buenas nuevas, el campo misionero. Wow. Pero también dice persecuciones. Y uno dice, persecuciones no es ningún beneficio. Sin embargo, la historia lo deja registrado y la Biblia lo demuestra, que aún las persecuciones son un beneficio, porque la iglesia fue más fuerte, cumplió su misión con mayor exigencia y se santificó, se purificó en tiempos de persecución. Así que la persecución es un gran beneficio, porque la Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que ahí tenemos, si experimentamos persecución, a través de esa persecución nos fortalecemos, nos comprometemos más con la obra de Dios y vamos para adelante buscando una vida de santificación. Ok, mi amado hermano, y el versículo 31 del Señor Jesucristo termina diciendo: pero muchos primeros serán posteros y los posteros primeros. Claro, esos que se consideran primeros, porque yo soy más importante, tengo más títulos, más conocimiento, más posesiones, más educación. Ese pobrecito de allá, hermanito, evangélico, cristianito, no, es lo último, de lo último. Esos que se consideran primeros a sí mismos, en realidad, esos son últimos. Y esos que son considerados de lo último, esos son primeros. Entonces, mi amado hermano, yo espero que la palabra de Dios le anime el día de hoy a compartir realmente en lo que es el plan bíblico para que una persona llegue a ser parte del reino de Dios. Pero que también le anime a usted el hecho de la promesa de beneficios que hay para todos aquellos que ya somos parte del reino de Dios. Mi amado hermano, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.